Vamos a abrir el artículo, por favor, el artículo que dice, son los adventistas del séptimo día cristianos. Es un artículo hecho por un evangélico, que él cuenta toda la parte de la historia. Los adventistas son evangélicos. Este es un artículo de un evangélico, que él creo que también estuvo allí, se llama Ken Samples. Dice así, la pregunta, ¿los adventistas son evangélicos? 18 de agosto del 2008. Dice, desde sus comienzos, a mediados del siglo XIX, el adventismo del séptimo día ha continuado siendo extremadamente polémico entre los cristianos evangélicos, definiendo evangélico como un movimiento en el moderno cristianismo protestante que enfatiza la conformidad con la teología ortodoxa, el evangelio y particularmente el nuevo nacimiento. De hecho, había algo de consenso entre los eruditos evangélicos en el sentido de que el adventismo del séptimo día era poco más que un culto no cristiano. Hasta la década de 1950, cuando Donald Grey Barnhouse y Walter Martin iniciaron una amplia evaluación de la teología adventista, después de miles de horas de investigación y extensas reuniones con oficiales adventistas, Barnhouse y Martin llegaron a la conclusión de que el adventismo del séptimo día no era una secta anticristiana, sino más bien una denominación cristiana, algo heterodoxa, es decir, que se apartaba de la doctrina aceptada. Gradualmente el clima de la opinión evangélica comenzó a cambiar a favor de la posición de Barnhouse y Martin, aunque hubo siempre muchas opiniones disidentes. Al comenzar la década de 1960, sin embargo, el adventismo del séptimo día disfrutaba de una relación sin precedentes con el protestantismo evangélico. Irónicamente, esta franqueza también hizo surgir algunos puntos de disputa muy difíciles, pues ciertas enseñanzas clave del adventismo del séptimo día tradicional fueron puestas ¿en qué? En tela de juicio dentro de la denominación. Para mediados de la década de 1970, habían surgido en el adventismo del séptimo día dos tendencias claramente diferenciadas. Vean las dos tendencias. Question of Doctrine causó una división en la iglesia. Los que querían ser fieles al adventismo, no, yo no acepto esa locura. Y los que se dejaron llevar por Question of Doctrine. Entonces él dice que causó esto, pues dos tendencias. ¿Cuáles eran las tendencias? El adventismo tradicional, que defendía muchas de las posiciones adventistas de antes de 1950, y el adventismo ¿cómo? Evangélico. Así que la iglesia adventista se volvió adventista evangélica del séptimo día. Así de sencillo. Evangélico del séptimo día. Por eso, esto lo está diciendo un evangélico que sabe la historia, pues lo que pasó. Que la publicación de Question of Doctrine causó una división en la iglesia en cuanto a posiciones teológicas. No, este es Kenneth Sample, el que está escribiendo el actor. El primero era Donald, en 1950. Sí, ya el nombre ya lo habíamos dicho anteriormente. Donald Barnhouse. Él es un evangélico que está escribiendo todo ese artículo. Y no sé, tengo que corroborarlo si él fue ayudante de Martin, algo así. Pero él está escribiendo todo este artículo con toda esta historia. Y él es evangélico y está colocando, son los adventistas del séptimo día evangélico, y él te está haciendo el cuento de la historia de... Sí, no, eso es en internet. Dice, esta controversia pronto dio lugar a una verdadera crisis interna que fragmentó severamente a la denominación. Para principios de la década de 1980, una severa disciplina denominacional contra ciertos dirigentes adventistas evangélicos dejó desilusionados a muchos adventistas. ¿Saben de qué está hablando él? Cuando le quitaron las credenciales a Desmond Ford. Entonces él dice, bueno, Desmond Ford creía prácticamente lo que decía el Question of Doctrine y enseñaba esas cosas, pero Desmond Ford fue más allá. Ya él negó el Daniel 8:14 completo, o sea, de que eso no es así como la iglesia adventista. Y él dijo en público que él durante 40 años había estado enseñando en la iglesia adventista y él nunca había aceptado la doctrina del santuario como lo enseñaba la iglesia adventista. En público. O sea, 40 años callado. Ese fue otro más. O sea, el diablo usó a cada quien en su época. Después de Leroy Frum, Figur y todo esto, no vino Weber Beast, vinieron Desmond Ford y otro personaje.
que era profesor de seminario junto con él. Después cuando me acuerde les digo. Ellos dos. Entonces, como a Edmond Ford le quitan las credenciales y lo botan de la iglesia, ustedes ven lo que Edmond Ford enseñaba y era como una fe evangélica. Entonces, pues ellos dicen que se levanta controversia y se pone en duda el adventismo otra vez de eso, y deja que dejó desilusionado a muchos adventistas. Estos acontecimientos han llevado a cierto número de evangélicos a preguntarse si los adventistas del séptimo día deberían continuar siendo considerados como evangélicos. El propósito de este artículo es resolver directamente esta pregunta, mientras examinamos los controvertidos diálogos evangélicos y adventistas del séptimo día de la década de 1950, así como seguir el rastro de los puntos doctrinales en disputa que han contribuido a la crisis de identidad del adventismo. Ahora aquí va a hablar de la historia del diálogo evangélico y de los adventistas del séptimo día en la década del 50. Incluido dentro de los evangélicos que en la década de 1950 consideraban al adventismo del séptimo día una secta no cristiana, había eruditos tan capacitados como Louis Talbot, M.R. Dehan, Anthony Joecama, J.K. Van Balen, John Gesterner y Harold Lindsay. Walter Martin, a la sazón director de apologética de sectas. Vean, este era el cargo que tenía Walter Martin, director de apologética de sectas para la Sonderbank Publishing Company. Ha clasificado a los adventistas del séptimo día como secta en su libro El surgimiento de las sectas. Y Donald Gray Barnhouse, erudito bíblico y fundador y editor de la revista Eternity, conocido en todo el país, había escrito críticamente sobre la teología adventista del séptimo día, habiéndose encontrado con algunos fanáticos adventistas del séptimo día anteriormente en su vida. Barnhouse consideraba al movimiento evangélico y al adventismo mutuamente excluyentes. Irónicamente, el primer contacto de Barnhouse con dirigentes adventistas ocurrió cuando T. Edgar Unruh, ministro y administrador adventista del séptimo día, le escribió felicitándolo por varias conferencias que había presentado sobre el tema de la justificación por la fe. A Barnhouse le causó perplejidad el hecho de que un adventista que mentalmente aceptaba la justificación por las obras, según lo que dice este evangélico, lo felicitara por predicar el evangelio de la reforma. Aunque todavía muy suspicaz, Barnhouse sugirió que los dos hombres conversaran más en relación con la doctrina adventista. Varios años más tarde, Barnhouse mencionó el nombre de Unruh a Walter Martin y le encargó la tarea de investigar exhaustivamente al adventismo del séptimo día para Eternity. Martin le habló a Unruh acerca de que éste le hiciera llegar materiales representativos de su teología y de una oportunidad para entrevistar a ciertos dirigentes adventistas. Unruh le proporcionó a Martin la documentación que éste buscaba e hizo arreglos para que visitara las oficinas principales de la Conferencia General, que a la sazón estaban situadas en Tacoma Park, Maryland. La Conferencia General, que es el cuerpo gobernador de los adventistas del séptimo día, recibió cálidamente a Martin y se mostró muy dispuesta a cooperar proporcionándole materiales básicos originales. Con la bendición de ¿quién? R.R. Figur, presidente de la Conferencia General. Unruh hizo arreglos para una conferencia formal entre Martin y varios dirigentes adventistas. Martin había pedido específicamente hablar con Leroy E. Frum. ¿Están viendo cómo aparecen todas en la historia? El principal historiador y apologista del adventismo. Frum, autor de libros también conocidos como La fe profética de nuestros padres, Movimiento con destino o del destino, porque no es con, es del destino, pidió que participaran otros dos dirigentes adventistas. ¿Quiénes fueron los otros dos? Walter Reagan, secretario de campaña de la Conferencia General, y Roy Alan Anderson, secretario de la Asociación Ministerial de la Conferencia General y editor de la revista Ministry. A estos hombres se le unió T.E. Unruh, que actuaba como moderador. Después le consigo la foto de él. Como moderador, un asociado de Walter Martin, George Cannon, profesor de griego en el Nyack Missionary College, ayudó a Martin en su investigación durante esta histórica conferencia. Cuando las reuniones se trasladaron a Pensilvania más tarde, Barnhouse también se convirtió en participante activo. Ahí están todos los participantes en esa reunión.
Ahí está todo. Ellos fueron los que gestaron eso. Las plagas de las cosechas. Exacto. ¿Quién sepultaron el adventismo? Esa gente. Ellos fueron. Y porque los hermanos de iglesia no hicieron nada, o sea, yo no entiendo. Tenían que haber tomado una decisión. Mire, esta gente está cambiando la iglesia. Bueno, hay que destituirlo del cargo. De una vez. Así seas presidente de conferencia general, estás traicionando la fe adventista. Tenía que hacer como hacía el pueblo de Israel. Cuando los príncipes estaban en apostasía ahí a orillas de la entrada de la tierra prometida, que tuvo que hacer Fines contra uno de los príncipes del pueblo. Agarró una lanza y se fue para atrás de él en la tienda donde estaba fornicando con la mujer esta pagana y los atravesó a los dos ahí. Así de sencillo. O sea, ¿qué te indica eso? Que en el pueblo de Israel, en caso de apostasía, actuaban así. Pero aquí no hubo quien se levantara con la lanza. Con miedo. Bueno, hubo uno, corrijo, M.L. Andreasen. ¿Pero qué le hicieron a Andreasen? Le quitaron las credenciales. Y los demás pastores, viendo aquí el tomidame entre Andreasen versus los dirigentes, y yo no sé, como que estaban mudos. O sea, tenían que ver, oye, ¿por qué te están quitando las credenciales? Por esto, por esto. Ah, pero lo que pasa es que Frum trabajó a los pastores con la revista Ministerio. Él lo fue trabajando, lo fue acondicionando y adaptando al nuevo hito del adventismo que él quería introducir en la iglesia. Los pastores por miedo a perder su trabajo. Bueno, ahí tenían que tomar una decisión, es más, iba a haber una división, eso era inevitable. Los que quisieran irse con Frum y con nosotros, bueno, agarren para allá, funden su iglesia, pues. Aquí nos dejan a nosotros en la iglesia adventista con lo que creemos. Eso era lo que tenían que haber hecho los hermanos. A ver, hacer una reunión. Bueno, el que quiera con esa posición, está bien. Desfraternizados todos masivamente. Porque estaban en apostasía. La iglesia de la Reforma surgió en 1914. Pero igualito han adoptado creencias de la iglesia adventista. Ellos son trinitarios. Me puede decir la hermana Magali que estaba ahí. Tu mamá ha hablado con tu tía también, con la tía de ella, y igualito sostiene que es trinitaria y no acepta que Jesús sea engendrado. Yo hablé con una iglesia completa de la Reforma del 1914 y para ellos era raro que yo les dijera que Jesús era engendrado. Es más, borraron a un hermano de la iglesia, dos hermanos de la iglesia de la Reforma, a quienes le llegó el mensaje y los desfraternizaron. Y el pastor que defendía la posición de él, lo que dijo fue que presentó su posición, esta es mi posición y yo no los voy a escuchar a ellos. El que lo quiera escuchar, que los escuche. Y cuando se hablaba del Padre, decía, Jesús tiene vida en sí mismo y el otro también. Así se refería al Padre y el otro. Y entonces cuando yo le dije eso a las hermanas de la iglesia, se quedaron sorprendidas. Ay, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, porque el hermano que ustedes borraron está con nosotros. Así es. Sí. Para que ustedes vean que nosotros estamos al tanto de todo lo que han hecho. Así que la iglesia de la Reforma también está en apostasía. Que sean vegetarianos y que usen vestimenta larga, adecuada, eso no implica que eso igualitos tienen vino de Babilonia en sus creencias. Y ya también han aceptado que el Espíritu Santo sea una persona, porque ese debate se desató en la iglesia de ellos. Ellos están tocados, hermano. Ellos Sí. ellos saben, mira, de verdad. Pero no dan el paso. No dan. Eso es. No dan el paso. Sí. Porque, y es más, te puedo decir testimonio aquí vivo. Ahí está la hermana Antonieta. Ahí está la hermana Antonieta. Su mamá era de la iglesia de la Reforma. ¿Cuántos años duró tu mamá en la iglesia de la Reforma? No teníamos mucho, teníamos unos 20 o 15 años. 20, 15 años. Y cuando su mamá estaba en el lecho de muerte, ¿qué le pasó con el tema de la justificación por la fe? No, después que murió fue. Ajá. Omar creo que también lo escuchó. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, pero cuando tu mamá estaba muriendo, que tú le tuviste que explicar y todas esas cosas. Yo entregué literatura, Ajá. la literatura me la dejaron en un ladito de la casa. Ajá. No aceptaron. Solo una muchacha más o menos, ay, pero yo no sabía eso, Sí. que el Espíritu Santo no es una persona. Yo siempre he pensado que el Espíritu Santo no es una persona, pero yo no la agarré así como una leche con la rara con la cabeza. Y hablé con un pastor que él ya no están allá en mi pueblo, sino que ya él lo cambiaron para otro sitio. Entonces él lo único que me dijo fue
yo tengo un material que dice que la hermana Juan sí apoyaba la Trinidad, que dice que yo dije, bueno, ¿dónde está ese material? Yo quiero ver ese material. Bueno, no, de ahí no hablamos más porque lo cambiaron y es lo que me dijo de una cosa, que el nombre de Dios no es importante. Bien, miren, para que ustedes vean cómo trabajando, yo estaba en un apartamento en Caracas, en Pro Patria, dándole clase a una hermana adventista, y había otros adventistas allí. De repente, una de las hermanas visitó una iglesia de la Reforma y les estuvo hablando allá, y les habló de la hermana, y les habló de todo eso, y de repente yo veo que la hermana se aparece como el pastor y 7 hermanos más de la iglesia de la Reforma. Y yo le dije, bueno, yo soy el que va a dar el estudio. Y no, o sea, no es que ellos van a venir, porque ellos ya venían, ya lo de la Reforma, cuando ven que alguien se está como medio saliendo de la iglesia adventista, ya ellos quieren caer encima como que pásate para acá, porque nosotros sí somos. Sí somos la verdad, pues. Y resulta que ellos llegaron, entonces yo le dije, bueno, señores, miren, la hermana confundió al pastor de la Reforma, creía que el pastor de la Reforma era yo. O sea que ella creía que el pastor se llamaba Richard. Entonces la hermana empezó a hablar, yo no sabía qué era lo que había pasado con la iglesia y tal, y no sé qué, y se puso a llorar, y pastor Richard, que no sé qué hay. Entonces, no, él no es Richard soy yo. Y a mí fue el que me invitaron para que diera la clase. Vine para acá porque ustedes quieren saber. Entonces le dije, bueno, le dije a lo de la Reforma, bueno, miren, aquí tenemos una clase, la cual vamos a tener ahorita, y yo traje un material ya. Si ustedes quieren, pueden quedarse tranquilamente y escuchan. Bueno, la clase era para demostrar cómo la doctrina de la Trinidad es una doctrina ecuménica. Bueno, cuando esa gente yo empecé a presentar las diapositivas, eso no se aguantaban en la silla. Entonces, empecé a los puntos, mira esto es un punto ecuménico. Entonces una hermana, pero dime qué crees tú. Yo creo lo que dice la Biblia, Padre e Hijo, lo que dice Zacarías 6, 12 y 13. Pero el Espíritu Santo es una persona, yo creo lo que dice la Biblia. Cuando vi ese espíritu confrontacional, de la misma forma como me abordaron los pastores en el seminario. Dinos con tu propia palabra qué es lo que tú crees. Así me decían, lo mismo hacía la muchacha. Entonces le digo, bueno, mire, esto es lo que yo creo. Entonces, atacándome. Entonces veo que una hermana está hablando con la hermana a la que yo fui a dar el estudio, ahí en el oído, hablándole un poco de cosas. Entonces cuando le pregunta a la hermana, mire, ¿qué le estaba diciendo a la hermana? No, que ella estaba diciendo que tuviera cuidado con usted, porque ellos, y que lo habían corrido a usted de la iglesia, porque usted que había llegado por allá, y que era uno de los que andaban enseñando que se podía tener muchas mujeres. Yo dije, mire hermana, ese es falso testimonio para... Eso es increíble. O sea, ni cuando era mundano fui mujeriego. Entonces decía esa barbaridad, decía, mire, ¿cómo esa hermana va a ser capaz de levantarme semejante calumnia? Y entonces para que ustedes vean que cuando ya no le queda argumento, lo que le queda es el argumento de la calumnia. Difamarme. Y es mentira, yo nunca he enseñado eso. Aquí los hermanos tienen años conociéndome, ¿verdad? Yo no creo nada de eso como los musulmanes, ni como los mormones, ni nada de eso. Es una mentira. Bien. Hermano, perdón, Zacarías 12 que... Zacarías 6, 12 y 13. 6, 2 y 3. Que dice que habrá pacto de paz entre ambos a dos. Bien, seguimos leyendo aquí. Preguntas y respuestas. El formato de la conferencia consistió esencialmente en que los eruditos adventistas contestaban las preguntas que les hacían los evangélicos. Martin en particular hizo decenas de preguntas que habían surgido de su estudio de las fuentes originales adventistas. Súbelo. Ajá. Uno de los primeros y principales puntos de contención que los evangélicos presentaron fue la tremenda cantidad de literatura adventista que claramente contradecía otras declaraciones oficiales adventistas. O sea, Martin no era tonto. Martin estaba investigando. Dígame cuál es la posición de ustedes. Martin leyó la literatura y vio que había otros oficiales de la iglesia que tenían otras declaraciones. Decía, pero aquí hay una contradicción. Usted me está diciendo una cosa, pero lo que publican es otra. Entonces, porque los líderes eran los que estaban cambiando la doctrina. Y él se dio cuenta en los libros. Dice aquí, uno de los primeros, esto, por ejemplo, junto con declaraciones ortodoxas en relación con la persona, la naturaleza y la obra de Cristo.
Las publicaciones adventistas, también contenían otros artículos que abrazaban el arrianismo. Lo que yo les decía, que acusaban a los pioneros de Arriano porque según decían ellos, decían que Jesús era creado, y los pioneros no decían que Jesús era creado, sino que engendrado. Ahora vean sistemáticamente cuáles eran los puntos de ataque. La posición de que Cristo era un ser creado, una naturaleza pecaminosa de Cristo, una incompleta teoría de la expiación, el galacianismo, supuestamente según ellos, salvación mediante la observancia de la ley, y sectarismo extremo. Martin afirmó que él podía proporcionar numerosas citas que eran inequívocamente heréticas. Los eruditos adventistas se escandalizaron y se horrorizaron de algunos de los documentos presentados, como que si no sabían que eso estaba publicado en los libros. A causa del fuerte énfasis de los adventistas en una progresiva comprensión de la Biblia, han estado reacios a adoptar un credo formal. Aún su declaración doctrinal, conocida como las 27 creencias fundamentales, permite cambios y revisiones. Históricamente, esta falta de un credo formal, así como el énfasis en la comprensión progresiva de la Biblia, ha dado lugar a un amplio espectro de interpretación doctrinal entre los adventistas. En la década de 1950, igual que hoy día, esta tolerancia de posiciones divergentes y a veces heréticas ha perjudicado la unidad y la solidez de su denominación. Ojo, todo eso lo está diciendo un evangélico, así es como él está viendo a la iglesia adventista. Este era un punto crítico para los evangélicos, que no podían esperar representar con precisión la posición del adventismo ante el mundo evangélico, si los adventistas mismos carecían de consenso en cuanto a esas posiciones. Durante la conferencia de 1955 y 1956, Martin acusó a los adventistas de hablar con doblez en el peor de los casos y no controlar sus filas adecuadamente en el mejor de los casos. Los evangélicos afirmaron que si la conferencia general permitía que herejías como el arrianismo y el galacianismo continuaran en su fila, los adventistas merecían el título de secta. O sea, ¿qué le estaban diciendo los evangélicos? Usted tiene que ponerle freno a esa gente que le lleve la contraria. ¿Están entendiendo? Sí. O sea, que la conferencia general tenía que tomar medidas fuertes contra los que iban a llamar secta. Pues. Exacto, si no le iban a poner secta. Yo prefiero llamar. Ven, entonces dice aquí, todos los eruditos adventistas, los adventistas merecían el título de secta, para crédito suyo. Todos los eruditos adventistas presentes repudiaron las posiciones mencionadas más arriba y prometieron que las enseñanzas aberrantes que difirieran con las expresas doctrinas adventistas serían investigadas por la conferencia general. También afirmaron que la mayoría de estas doctrinas, si no todas, no representaban la teología adventista del séptimo día, sino que expresaban las opiniones de unos pocos que pertenecían a lo que Fromm escribió como los fanáticos. ¿Son evangélicos los adventistas? Al progresar la conferencia, los evangélicos quedaron más y más impresionados tanto por la sinceridad como por la ortodoxia general de los dirigentes adventistas. Ahora parecía que la estructura de la teología adventista del séptimo día era esencialmente ortodoxa. El adventismo afirmaba la inspiración de la Escritura, la doctrina cristiana de la Trinidad y la deidad, el nacimiento virginal, la expiación vicaria, la resurrección corporal y el segundo advenimiento de Cristo. Martin, que había escrito extensamente sobre el tema de los cultos en los Estados Unidos, reconoció inmediatamente que esta no era la declaración doctrinal de un culto típico. Comenzó a creer que el adventismo del séptimo día, por lo menos, como estos hombres lo representaban, había sido muy mal entendido por el cristianismo evangélico. ¿Se están dando cuenta, no? Todo lo que cambiaron. Todo lo que están cambiando. O sea, Martin estaba clasificando a la iglesia adventista como secta, entonces vinieron los líderes, transformaron la doctrina y se la presentaron como evangélica, y entonces, ahora sí son cristianos. Ahora sí son iglesias. Exacto. Eso es todo, hermano. Todo el meollo del asunto gira en torno a eso. El no querer que lo llamaran secta. Pero ustedes vayan al libro de los Hechos de los Apóstoles y van a ver que a los apóstoles le llamaban secta. Esa secta de los nazarenos. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el problema? Llevar ese estigma porque guardan la verdad. ¿Cuál es el problema? Que los otros no me vean como cristiano. Esos son ellos. Pero lo que defendían los pioneros es contundente. Es contundente. Y esto fue lo que pasó con la iglesia adventista.
O sea que cuando usted y yo nos unimos a la iglesia, ya nosotros nos estamos uniendo a una iglesia evangélica del séptimo día. Así es sencillo. Yo sé que lo que pasa es que vienen y manipulan a la gente y le meten el casé en la cabeza. Esta es la iglesia remanente, la iglesia no caerá, el barco, no hay que, debemos abandonar el barco, no, hay que quedarse, porque la iglesia es el arca. No, los adventistas están equivocados. El arca es el mensaje de los 3 ángeles. El que no se para en esa plataforma, el que no se mete en ese mensaje como es, se va a hundir, esté donde esté. Ese es el arca, no la organización adventista denominacional, no. El arca es el mensaje de los 3 ángeles. La hermana White tiene una visión en Primeros Escritos que se llama Una firme plataforma. Léanse ese capítulo para que ustedes vean. Ella describe que algunos estaban parados en la plataforma que constituía el mensaje de los 3 ángeles, pero que después de un tiempo empezaron a criticar la plataforma y se bajaron de la plataforma, mientras que los que seguían parados en la plataforma instaban a los que se habían bajado de la plataforma, vuelvan a subir a la plataforma, establezcanse en el fundamento. Eso es el verdadero fundamento, la plataforma mensaje de los 3 ángeles. Ya la iglesia adventista, eso se llama el capítulo Una firme plataforma, en Primeros Escritos, lo puede buscar en el índice. Ahí está, es una visión. Y dice la hermana White que los que se bajaron empezaron a criticar el fundamento de la plataforma, que eso no era y que lo querían cambiar. Entonces decían en la visión, parece que un ángel, una voz le decía, no, eso lo estableció el artífice maestro, la plataforma está bien establecida, no tenemos que estar destruyéndola, hay que más bien vuélvanse a montar la plataforma. Eso es lo que hay que decirle a los hermanos adventistas. Su organización actual no está montada en la plataforma del mensaje de los 3 ángeles, no está, y por ende está fuera de lo que es la proclamación final del evangelio. Así que son evangélicos del séptimo día. ¿Por qué la iglesia ya hoy en día cree la seguridad de salvación? Tú vas a encontrar en los escritos de los pioneros que estaban seguros de su salvación. No, porque ellos te van a hablar de un investigador. Tú vas a encontrar eso en el conflicto de los siglos. Consígueme una sola cita del conflicto de los siglos que diga que tú puedes estar seguro de tu salvación. Más bien yo tengo citas de la hermana White que dicen que no se le debe enseñar a la gente a sentirse que está salvo. En palabra de vida el gran maestro lo dice. Y eso es contundente. Entonces, ¿cómo es eso que cosas que son evangélicas, creencias evangélicas, están en la iglesia adventista? Agarre un hermano y dígale, mira, tus pecados no están borrados. ¿Cómo es eso? No están borrados, hermano, están registrados allá en el cielo y lo van a borrar cuando pasen tu casa y todo eso. Ahí es que se van a borrar. Estás perdonado, sí, el perdón es pleno, completo, están cubiertos, mas no borrado. ¿Me entiendes? Entonces, una cosa es que tú tengas perdón y otra cosa es que te lo borren. ¿Cuándo se cumple eso? Tengo una cita del conflicto de los siglos que lo dice directivo. De que los pecados son borrados es en el juicio. No cuando tú aceptas a Cristo. Después yo le doy, léanse el capítulo El juicio investigador, conflicto de los siglos. Muchos adventistas como que nunca han leído ese capítulo. Porque cuando tú dices, ¿cuándo estás seguro de su salvación? Oye, debe ser que ya le hicieron el juicio investigador a todos y que Jesús le diría, mira, ya tú estás salvo. Tan santo. No, entonces no puedes decir eso, porque para ser admitido en el cielo tienes que tener un carácter perfecto. Entonces, haz la pregunta, ¿cuándo estás seguro de su salvación? Levanta la mano. ¿Cuántos están seguros que tienen el carácter perfecto así como Cristo lo tenía? Para ver quién va a levantar la mano. Esa es la pregunta que tienes que hacer. Después de edad, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Tienes el carácter como Cristo lo tiene? ¿Obedeces perfectamente la ley de Dios como Dios lo manda? Así hace uno. ¿Tienes un corazón limpio de pecado? Como dice Jesús, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Ahí la gente se le encoge la mano, ¿verdad? Pero entonces, ¿estás seguro de tu salvación? No, hermano, no duden, levanten la mano, todos están salvos aquí. Entonces van a los entierros, a los funerales. No se preocupen, la hermana está salva. Y todos los que están aquí están salvos.
Entonces, eso es una falsedad. Está metiéndole esa mentira en la cabeza. Sorpresitas se van a llevar mucho. ¿Oyeron? Así que tengamos en cuenta eso. Eso es una mentira. Así que cuando usted vaya